Buenos días. Hoy es 16 de agosto, domingo 16 de agosto. Y una vez más es un gozo enorme para nosotros el poder llegar con cada uno de ustedes a través de este medio. Queremos alabar a nuestro Dios, queremos glorificarle, queremos compartir la palabra, queremos compartir también algunos datos en cuanto a otro misionero. Lo haremos en el tiempo de los anuncios. Por lo pronto, acomódense y disfruten la palabra de Dios. Ojalá que tengan una pantalla grande, del tamaño que sea. No creo que todos se amontonen ahí con el telefonito, ¿verdad? Y si es así, ni moro, dijo mi nieto Obed. Vamos a comenzar. Vamos a darle este lugar a nuestro hermano Hilario Cortés para alabar el nombre de Dios juntamente con él. Bien, hermanos, pues vamos a cantar. Me da gusto incluir este canto, hermano. Lo hemos llamado, en un principio le llamábamos el Salmo 151, pero no quisimos. Realmente lo quitamos. Le pusimos Salmo de Berea. Palabras de nuestros hermanos, de nuestras hermanas. Todavía algunos de ellos están entre nosotros y qué bueno, gracias a Dios. Salmo de Berea. Por ahí hay una frase de nuestra hermana Mine, de nuestro hermano Alfredo Laureano, de nuestra hermana Alejandra, nuestra hermana Martimelda, nuestra hermana Leti Ramos y algunos más, hermanos. Vamos a cantar Salmo de Berea. Identifíquese con estas frases que nuestros hermanos pusieron en este canto. Tú eres el único que satisface
Hermanos, ahora cantemos un párrafo de Filipenses capítulo 2, los versículos 10 y 11. Hermanos, está tremenda la carta a los Filipenses. Léala completo y verá cuánta edificación hay. Cantemos por lo pronto en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. El nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre, para gloria del Padre. Bueno, ahora nos toca la presentación de una pequeñita que se llama Samadhi Montserrat. Samadhi Montserrat Cerda García. Pues ustedes conocen o recordarán, y si no aquí se las presento, a Lilia. Lilia es hija de nuestra hermana Oralia Treviño, y ahora está aquí con su esposo, Óscar Javier Cerda Ramírez. Y Dios les ha concedido una pequeñita, y entonces la vamos a presentar en este momento. Y déjenme aprovechar para decirles que el templo está cerrado, no tenemos servicio presencial, pero hay cosas que podemos seguir haciendo. Las prácticas de nuestra iglesia, la cultura, las tradiciones, las costumbres, como esta de presentar a la bebé. Pero también podemos seguir el mandato bíblico que tiene que ver con el bautismo. La semana pasada hablábamos de la importancia del bautismo, porque la resurrección nos revela el asunto del bautismo. Entonces, aunque el templo esté cerrado al público, si alguien tiene el deseo de venir y bautizarse obedeciendo a nuestro Dios, pues solamente nos dice con tiempo y lo hacemos. Si alguien en estos días de encierro, de cuarentena, también tiene un bebé que quiera presentar, también nos dicen con tiempo. Hace un mes o algo así, no recuerdo bien, presentamos a la niña de Daniel. Y ahora estamos aquí para presentar a la niña de Óscar y de Lili. Hay un pasaje en el libro de Lucas, capítulo 2, que habla precisamente de la presentación del niño Jesús en el templo. Y es un pasaje que leemos continuamente, constantemente, cuando hacemos este acto de presentación. El pasaje dice así: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Esto fue lo que sucedió
la ocasión en que presentaron al Señor Jesús. Pero ahora estamos aquí para presentar a esta pequeñita. A ver, ¿la puedo cargar? ¿Cuál es el lado? Aquí, así. Está chiquitita. Tiene apenas 15 días. 15 días de nacida. Todavía no sabe lo que es el cubrebocas. ¿Sí tiene cubrebocas chiquito? Hazle uno. Un cubrebocas chiquito. No sé si la cámara pueda captarla. Me acerco un poquito, Dani. A ver si no pierdo el lugar. Aquí está la pequeña Montserrat. ¿Cuál fue el primer nombre? Muy bien. Ya lo dijeron. Pues gracias a Dios por esta pequeñita. Y pues la responsabilidad, la Biblia habla de la responsabilidad de guiar a los niños en el conocimiento de Dios. No se trata, Óscar, de enseñarles una religión, ni esta ni otra. O sea, ustedes pueden hacer lo que quieran, pero la Biblia habla de la responsabilidad de que esta niña conozca a Dios, conozca a Dios. Entonces, si ella va a conocer a Dios, ustedes deben conocer a Dios para poder enseñarle acerca de quién es Dios. Vamos a orar. Nuestro Dios, en el nombre de Jesucristo, llegamos a tu presencia para poner en tus manos a esta pequeñita Montserrat. Señor, tiene 15 días, escasos 15 días de haber nacido. Y ahora la presentamos delante de ti, entendiendo que es la responsabilidad de los padres el enseñarle quién eres tú. Y también la responsabilidad de los abuelos. Y en este caso estoy pensando en nuestra hermana Oralia Treviño. Gracias porque tuvieron a bien el traer a esta pequeñita al templo para presentarla. Y por esa razón la ponemos delante de ti. Pongo en tus manos a Óscar y pongo en tus manos a Lili para que tú seas con ellos y les des sabiduría y les des inteligencia para poder ellos primero conocer a Dios y luego darle ese conocimiento a esta pequeñita que tú les has concedido, a Montserrat. Señor, todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén. Bueno, ¿quién la va a cargar? Bueno, pues gracias, muchachos. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Hermano, queremos invitarles a que aprendamos bien este canto. Ya tenemos rato que estamos invitando a que lo aprendamos. Vamos a cantarlo y le hemos llamado Quiero Decir. Compártalo. Quiero decir, quiero compartir lo grande que es Cristo Jesús. Quiero decir, quiero compartir lo grande que es Cristo Jesús. Él es el Cordero inmolado, se entregó por mi culpa y mi pecado, se humilló a sí mismo por salvarme. Grande es mi Jesús, grande eres mi Jesús. Quiero decir,
quiero compartir lo grande que es Cristo Jesús. Quiero decir, quiero compartir lo grande que es Cristo Jesús. Te daré la gloria y alabanza. Mis palabras y mis obras hablarán de cómo me cambiaste para ti. Grande eres, mi Jesús. Grande eres, mi Jesús. Quiero compartir lo grande que es Cristo Jesús. Quiero decir, quiero compartir lo grande que es Cristo Jesús. Él es el Cordero inmolado, se entregó por mi culpa y mi pecado. Se humilló a sí mismo por salvarme. Grande eres, mi Jesús. Grande eres, mi Jesús. Quiero decir, quiero compartir lo grande que es Cristo Jesús. Quiero decir, quiero compartir lo grande que es Cristo Jesús. Te daré la gloria y alabanza. Mis palabras y mis obras hablarán de cómo me cambiaste para ti. Grande eres, mi Jesús. Grande eres, mi Jesús. ¿Cómo le están pasando? Espero que bien. Qué bueno que nuestro hermano siempre tiene cantos muy acertados para que podamos entonar. Y no sé, ustedes pueden escribirle a Daniel y decirle, hermano, ese canto ya lo repitió varias veces, o ¿por qué no cantamos aquel, el otro? No todos los tenemos con la música profesional como nos ayudó el hermano David Martínez, pero algo podemos hacer. Entonces, vamos a continuar. Solamente recordarles que hoy a las 2 de la tarde tenemos el culto infantil con nuestra hermana Suki. Y niños, pues aprovechen, disfruten. Y si ustedes tienen amiguitos que quieren también incluir en este grupo de el culto infantil o en el Berea Kids, cada miércoles y cada viernes también a las 2 de la tarde tenemos el programa de Berea Kids. Entonces no lo olviden, hoy 2 de la tarde. Y en cuanto a anuncios, pues no tenemos muchos ahora. Quiero ir directamente para hablarles de la misionera que nos corresponde el día de hoy.
Y es alguien que poco a poco la van a conocer más y más y más, porque los jueves está participando con nosotros. A propósito, en la página de Berea, de Berea que tenemos, pues ahí están apareciendo algunos de los nuevos segmentos que tenemos para la edificación de cada uno de ustedes. Y cada jueves tenemos la participación de Arely Cortés. Arely Cortés es hija de nuestro hermano Hilario, que ha estado dirigiendo los cantos, y de nuestra hermana Marta de León, que a propósito acaban de cumplir 40 años de casados. Imagínense, qué aguante para nuestra hermana Marta, ¿verdad? Bueno, pues Arely también es otra misionera, porque la tenemos considerada así como misionera de Berea. Y es otra de estas que llamamos Made in Berea, hecha en Berea. Aquí nació espiritualmente, aquí fue discipulada y luego entró en contacto con un organismo llamado COMPA, Compañerismo Estudiantil AC. Ellos le entrenaron, ellos le capacitaron y nosotros la enviamos a ese entrenamiento, a esa capacitación. Cuando ella era estudiante, pues ella empezó a participar en la universidad, porque el compañerismo estudiantil es una comunidad de estudiantes y profesionistas cuyo propósito es llevar el evangelio a la universidad. Entonces están buscando maneras creativas y están orando para seguir haciéndolo ahora en estos tiempos de cuarentena, en estos tiempos de pandemia, porque antes pues iban presencialmente, ¿verdad?, a la universidad y hacían grupos de estudio bíblico. Ahora tienen que ingeniárselas porque pues muchos de los estudiantes ya no acuden al campus, sino que lo hacen todo en línea. Pero en 2017 Dios permitió que Arely abriera un grupo pequeño mientras ella estaba estudiando la carrera de historia. Ahora ya la terminó, ella es historiadora, esa es su profesión. Y ahí pues ella compartía estudios bíblicos. Después siguió capacitándose, COMPA siguió dándole entrenamiento e incluso la enviamos a Panamá para que tomara algunos de estos cursos. En 2019 ella empezó como voluntaria, acompañando a Soleil, y es otra muchacha que estudia psicología, es miembro de nuestra iglesia. Ella es hija de nuestro hermano Manuel Rodríguez y la hermana Mónica García, que es tía de Daniel. Ya saben cómo va aquí toda la relación, ¿verdad? Todo queda en familia. Entonces, en 2019 empezó como voluntaria Arely, ahora estoy hablando de Arely, acompañando a Sol y sirviendo en eventos de capacitación regionales y nacionales. Y eso es lo que ahora está haciendo. Si alguien necesita capacitación para sus estudiantes universitarios, llamen a Arely. Queremos servir. Queremos ayudar a todo el cuerpo de Cristo en cualquier área. Entonces, les presentamos a Arely Cortés. Que Dios siga bendiciendo su vida. Vamos a continuar con nuestro hermano Hilario Cortés. Hemos incluido este canto que sigue, hermanos, porque realmente en lo personal nos sentimos bienaventurados por tener este Dios tan bueno que es y tan grande que es. Cantemos, bienaventurado este pueblo es. Bienaventurado
Muy bien, pues estamos una vez más aquí en el pasaje de 1 Corintios, capítulo 15. Y hemos estado considerando algunas cosas que la resurrección nos revela. Y ahora vamos a considerar que la resurrección nos revela el verdadero significado del compañerismo. La palabra conversaciones que tenemos aquí en el verso 33 es la palabra que nos da lugar para hablar precisamente del compañerismo. Déjenme leer los versos 30 al 33. 1 Corintios capítulo 15, versos 30 al 33. Dicen de esta manera: ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. En este versículo 33 está la palabra conversaciones. Y en la palabra conversaciones va implícito el asunto del compañerismo. Ahora, para llegar al propósito sencillo de nuestra lección de hoy, necesitamos enfocar 4 cosas muy básicas. No creo que podamos considerar las 4 hoy, pero vamos a ver hasta dónde llegamos. Número 1, la definición del compañerismo. Número 2, el dominio del compañerismo, o sea, el alcance. Busqué una palabra con D, por aquello de la aliteración. La definición del compañerismo, el dominio del compañerismo. Número 3, la demarcación del compañerismo, o sea, los límites. Cuando hablamos del dominio, hablemos del alcance. Cuando hablemos de la demarcación, hablemos de los límites. Y número 4, el designio del compañerismo, o sea, el propósito. Y quiero adelantarme y decirles cuál es el propósito. No lo vamos a considerar hoy, pero quiero decirles cuál es el propósito. Y el propósito se ve aquí en el versículo 34. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Si Dios tiene un propósito con el compañerismo, es esto: que la gente conozca a Dios. Y quiero decirles algo que voy a repetir después. No dice, velad debidamente y no pequéis porque algunos no son salvos. No dice eso. No dice porque algunos no son santos. No dice eso. Tampoco dice porque algunos no son miembros de nuestra iglesia o no son de nuestra religión. No dice eso. Dice porque algunos no conocen a Dios. Entonces, para hablar del asunto del compañerismo, vamos a considerar estos versículos 30, 31, 32, 33 y 34. Comencemos enfocando la definición de compañerismo. La etimología de la palabra compañerismo implica la acción de compartir. Proviene de com, que implica junto a, y panis o pañero, que se refiere al pan, compartir el pan. De manera que compañero habla de 2 o más personas que se encuentran juntas, compartiendo el mismo pan. Entonces, compañero es aquel que comparte.
En la etimología se habla del que comparte habitualmente el pan. Y si comparte el pan, comparte la vida, comparte la conversación, comparte los retos o desafíos que pudieran enfrentar cotidianamente. Compañerismo es el vínculo que existe entre compañeros. Estar juntos no implica compañerismo, si no hay unidad, si no hay armonía. A veces hay matrimonios, lamentablemente, que viven juntos, pero no se llevan bien. No hay compañerismo entre ellos, no hay armonía. No se divorcian, no sé por qué, pero viven juntos y no se llevan bien. No hay unidad entre ellos. De manera que compañerismo es el vínculo que debe existir entre compañeros. Es la buena correspondencia. Compañerismo es la armonía entre los que están juntos. Podemos estar juntos, pero si no estamos vinculados por el compañerismo, no habrá unidad, no habrá cohesión. El compañerismo existe cuando se ven de manera natural las actitudes solidarias que implican compartir la vida. Ahora, regresando aquí a 1 Corintios 15, ¿cuál sería la razón lógica por la cual Pablo arriesgaba su vida cada día? Miren cómo dice el verso 30 y 31. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué peligraba? ¿Por qué estaba dispuesto a morir cada día? ¿Cuál sería la razón lógica? Obviamente, el contexto tiene que ver con la resurrección. Pablo quiere demostrar que sí hay una resurrección y que también Cristo resucitó. ¿Por qué peligramos? ¿Por qué arriesgarnos? ¿Por qué exponer nuestra vida? Creo que hay dos razones lógicas. Primero, su compañerismo con el Cristo resucitado. Esa es una razón por la cual estaría él dispuesto a peligrar, a arriesgar su vida, a morir cada día. Dice en Hechos capítulo 20 y el verso 24. Capítulo 20, 24. Libro de los Hechos. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Su compañerismo con Cristo, su relación con el Señor Jesucristo. Entonces nuestro compañerismo debe comenzar con Él, con una relación viva, con el Cristo vivo. Su compañerismo también con los otros discípulos de Jesucristo. Esta sería la segunda razón por la cual estaría siempre dispuesto a arriesgar su vida. ¿Por qué peligramos? Por el compañerismo con los otros discípulos de Jesucristo. Y esto es fácil de entender por el pronombre personal y plural que usa aquí en el verso 20. ¿Por qué nosotros? O sea, no está hablando solo de Pablo, sino de nosotros, o sea, Pablo y su equipo, el equipo que siempre andaba con él. No eran siempre las mismas personas. A veces andaba acompañado de Tito, a veces andaba acompañado de Timoteo, a veces andaba acompañado de Bernabé, a veces andaba acompañado de algún otro. Pero dice, ¿por qué nosotros peligramos? Está hablando
de compañerismo con otros discípulos de Jesucristo. Todos ellos comparten la vida de Jesús. Todos ellos comparten la salvación que les ha dado. Todos ellos tienen en común también los peligros que podían derivarse de su relación con Jesucristo, con el Cristo vivo. Veamos lo que escribió en 2 Timoteo capítulo 2, versos 11 al 13. Dice de esta manera: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Y si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, al tener una relación viva con el Cristo vivo, si morimos con Él, vamos a vivir con Él. Si sufrimos con Él, vamos a reinar con Él. Qué interesante, el verso 12 dice, si le negáremos, Él también nos negará. No habla de perder la salvación. Dice, si le negáremos, porque el verso 13 dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, porque otro pasaje dice que somos parte de su cuerpo. Somos parte de Él. Estamos hablando del compañerismo. Para llegar al propósito sencillo de nuestra lección de hoy, necesitamos hacer 4 enfoques. Y lo primero que ya hemos enfocado es la definición de compañerismo. Ahora enfoquemos el dominio del compañerismo. Y cuando hablo del dominio, estoy hablando del alcance. Estoy hablando del beneficio. La palabra dominio implica el sentido de reino. Muy bien, ¿hasta dónde alcanza ese reino? ¿Hasta dónde alcanza el ámbito del compañerismo? El dominio o alcance o beneficio del compañerismo no se ve en el verso 32, que es lo que vamos a leer. Pero al estudiarlo, podremos verlo por deducción. Dice el verso 32, regresando a 1 Corintios 15, 32. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Vamos a dividir este verso 32 en 2 partes. Y vamos a considerar primero la última parte. Recordando que la tesis de Pablo es la resurrección de los muertos. Pablo quiere demostrar que Jesús resucitó. Entonces dice, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Y lo que Pablo está haciendo aquí es citando la Escritura. La cita bíblica que Pablo menciona se encuentra en Isaías capítulo 22 y el verso 13. Isaías 22, 13. Y yo voy a leer los versos 11 al 14. Isaías capítulo 22, versos 11 al 14. Y el contexto en este pasaje tiene que ver con el sitio y la toma de Jerusalén, donde ellos tenían que confiar en Dios, tenían que depender de Dios, pero lejos de confiar, lejos de depender, ellos pusieron su confianza en la fortificación. La ciudad estaba amurallada y pusieron su confianza en la provisión de agua que habían recogido para el asedio. Miren lo que dice en el verso 11. Hicisteis foso entre los 2 muros para el agua del estanque viejo, y no tuvisteis respeto al que lo hizo, ni mirasteis de lejos al que lo labró. O sea, hicieron un
canal de agua. Ellos quisieron traer agua a la ciudad y lo lograron, pero no se fijaron en el que hizo la ciudad. No se fijaron en Dios. Dice el verso 12. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestir cilicio. O sea, este era un día donde la ciudad estaba sitiada, donde la ciudad estaba a punto de caer en manos del enemigo, y Dios les pedía una actitud de arrepentimiento. Dice que Dios los llamó a llorar. Dice, el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y a endechas, a raparse el cabello y vestir cilicio. O sea, una actitud de dolor, una actitud de arrepentimiento. Pero, ¿qué hicieron? Dice el verso 13. Y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Verso 14. Esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no os será perdonado hasta que muráis, dice el Señor Jehová de los ejércitos. La ciudad está sitiada. Dios espera una actitud de dolor, de arrepentimiento, pero en cambio tuvieron fiesta, alegría, parranda, diríamos en nuestro lenguaje cotidiano. Dios los había llamado a mostrar una actitud de arrepentimiento, pero en lugar de eso, ellos hicieron fiesta diciendo, gocemos hoy, disfrutemos al máximo este día, mañana vamos a morir. Esa es la actitud de muchos. Esta era la misma actitud que tenían los corintios, regresando a 1 Corintios 15, sin pensar y sin creer en la resurrección. Ahora, algunos comentaristas de la Biblia dicen que quizá estaban influenciados por la filosofía de los epicúreos, a los cuales Pablo les había predicado en Hechos capítulo 17, en la ciudad de Atenas. El filósofo Epicuro vivió entre el 342 y el 261 a.C. No creía en un Dios creador, pero consideraba que toda la naturaleza estaba compuesta por átomos que estaban en constante cambio y que eran eternos. Negaba la inmortalidad del alma, o sea, no creía que hubiera vida después de la muerte, y enseñaba a sus discípulos a desterrar el temor a los dioses, desterrar el temor a la muerte y desterrar de sus vidas la superstición. En su escuela, llamada El Jardín, se cultivaba la amistad y le enseñaba a sus discípulos a buscar el placer y la felicidad, siempre enfocados en una buena ética moral, pues creía en ella como un orden superior al conocimiento. Sin embargo, enseñaba que para encontrar la ecuanimidad debían renunciar a la familia, alejarse de la sociedad y de la política. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. ¿Qué dice Pablo en el capítulo 15? Si no hay resurrección, ¿de qué nos aprovecha? Verso 30. ¿Por qué nosotros peligramos a toda hora? Si no hay resurrección, ¿de qué nos aprovecha arriesgarnos, meternos en peligros? Verso 31. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si no hay resurrección, ¿de qué nos aprovecha el morir cada día? O estar en peligro de muerte cada día. Verso 32. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras,
¿Qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Si no hay resurrección, entonces los valores divinos, los valores eternos, no tienen sentido. Comamos, bebamos, disfrutemos la vida. Mañana, pasado mañana, el día que sea, vamos a morir. Olvidémonos de la misión de Dios. Olvidémonos del reino de Dios. Olvidémonos del plan global de Dios, si es que no hay resurrección. Ahora, regresemos al verso 32 y consideremos la primera frase de este verso 32. Ya vimos la última. Sin olvidar lo que les dije antes. El dominio, o sea, el alcance del compañerismo, no se ve en el verso 32. Pero lo vamos a ver por deducción al estudiar el contexto de lo que Pablo está diciendo aquí. Versículo 32. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? No sabemos a qué se refiere con precisión el apóstol Pablo. Podemos leer el libro de los Hechos, podemos comparar las epístolas que Pablo escribió y tener una idea, porque no fue solo una ocasión cuando Pablo batalló contra fieras, hablando de hombres o quizá hablando de la guerra espiritual, hablando de demonios, pero dice, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Hay un pasaje en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, donde Pablo menciona un evento que bien podría ilustrar su batalla contra las fieras en Éfeso. Y voy a leer los versículos del 7 al 11. Segunda a los Corintios, capítulo 1, versos 7 al 11. Dicen de esta manera: y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pero pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Y aquí hago un paréntesis. Éfeso, la ciudad de Éfeso, se encontraba precisamente en ese lugar de Asia. En aquel tiempo, cuando los romanos dominaban, había una provincia que los romanos llamaron la provincia del Asia. Entonces, en ese lugar se ubicaba Éfeso. Dice, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Ahora les repito, no sabemos con seguridad que esta situación que menciona aquí la haya vivido precisamente en Éfeso. Dice que fue en Asia. Y de esto sí estamos seguros. Éfeso se ubicaba en lo que entonces era la provincia romana de Asia. Ahora, en el verso 7, Pablo menciona a los corintios como compañeros. Y esto implica el concepto de compañerismo. ¿Cuál es el dominio, el alcance del compañerismo?
Leo nuevamente el verso 7. Nuestra esperanza, estoy en 2 Corintios capítulo 1, verso 7. Nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros. Una de las acepciones del término compañerismo es el concepto de participar, o como también lo dice en el verso 11, cooperar. ¿En qué participaron o en qué cooperaron los corintios? Con Pablo y con su equipo. Regresando aquí al verso 7, dice, compañeros en las aflicciones y también lo sois en la consolación. Aflicciones y consolación. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Entonces, estos corintios, Pablo los considera compañeros en las aflicciones, compañeros en la consolación. Esto implica el alcance o el dominio del verdadero compañerismo. Pastor, quiero tener compañerismo contigo. Claro, pensando en el pastor Pablo. Quiero tener compañerismo contigo. Vente, vamos al Asia a sufrir. Vamos a tener una tribulación allí. También en el verso 11, 2 Corintios 1:11, dice, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. El don concedido es el hecho de que Dios los libró de morir. Estuvieron a punto de morir. Ahora, esto era algo común en la vida de Pablo. Habla de sus naufragios, habla de cómo era perseguido. Allá en Listra lo arrastraron y lo echaron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. O sea, enfrentarse a la muerte era algo común. Pero en este caso específico, fue librado de la muerte por la cooperación de los corintios. Cooperaron con la oración. De manera que, regresando al verso 32, 1 Corintios 15:32, la pregunta de Pablo cuando dice, ¿qué me aprovecha? ¿Qué me aprovecha? Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Obviamente el contexto tiene que ver con la resurrección. Pero nosotros, que no tenemos problemas con esa verdad bíblica, sí creemos en la resurrección, recibimos el alcance, el dominio del compañerismo. El verdadero compañerismo se vincula con las aflicciones, con la consolación, con la oración. Miren lo que Pedro nos dice en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo, anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Para beneficio de los que hablen griego, la palabra testigo es la palabra koinonía, mártir en realidad, que significa comunión, compañerismo. En este sentido, cuando Pedro dice que él es testigo de los padecimientos de Cristo, no implica que meramente vio, sino que él también ha sufrido, como sufrió Pablo, los mismos padecimientos de Cristo. Y para beneficio de los que solo hablamos español, aquí tenemos la palabra participante. También soy participante de la gloria que será revelada. De manera que para llegar al propósito sencillo de nuestra lección de hoy, que tiene que ver con el compañerismo, estamos enfocando primero la definición. En segundo lugar, el dominio. Y ahora
en tercer lugar, enfoquemos la demarcación del compañerismo. O sea, los límites. Los límites. ¿Hasta dónde llega? Ya vimos todo lo que abarca, todo lo que alcanza. Oración, sufrimiento, tribulaciones, todo eso abarca el compañerismo. Pero ¿cuáles son los límites? Verso 33. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Aquí se nos está demarcando un límite, una limitación del compañerismo. Y esto queda señalado por el adjetivo, las malas conversaciones, indicando obviamente que siempre habrá también buenas, malas, buenas conversaciones, malas conversaciones. Pero aquí dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ahora, es interesante la palabra conversaciones aquí. Estoy leyendo la Reina Valera 60, pero hay otras versiones que traducen esta palabra conversaciones, la traducen como compañías. La King James, la versión de inglés, traduce comunicaciones, evil communications. Hay otras versiones que traducen amistades, pláticas, etc. Todo eso implica el sentido de compañerismo. Esta palabra, conversaciones, ha sido traducida de una palabra que viene una sola vez, y es la palabra homilia. Y de ahí proviene la palabra homilética. Homilética es el arte de la predicación. La etimología del término homilética viene de homos, que significa mismo, semejante, común, estar juntos, comunión. Y la terminación griega de la palabra homilia implica tropa, multitud, gentío. De manera que las malas conversaciones o las malas interacciones o malas homilias, malas predicaciones, cuando tomamos la palabra y la sacamos fuera de contexto. Las malas homilias, las malas predicaciones, como muchas que oímos en el internet, por ejemplo. Siempre hay gente de nuestra iglesia y de cualquier otra que gustan mucho de las predicaciones en el internet. Y no soy nadie para prohibir, ni para decirles a cuál predicador sí oír y a qué predicador no oír. No, yo no debo decir eso. Mi única responsabilidad es enseñarles la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero las malas conversaciones, ¿qué hacen? Dice allí el verso 32, corrompen. No es el 32, es el 33. Corrompen las buenas costumbres, o sea, las buenas maneras, los buenos modales, la buena doctrina. Por ejemplo, los corintios habían sido corrompidos por las malas homilias, por las malas conversaciones de los predicadores y maestros que llegaban para enseñarles que no había tal cosa como una resurrección de muertos. Les doy otro ejemplo. En 2 Timoteo capítulo 2, los versos 16 al 18, Pablo le hace una advertencia a su discípulo Timoteo en cuanto a las palabrerías profanas y vanas. Dice en 2 Timoteo 2, 16 al 18, mas evita. ¿Qué debe hacer? Evitar. Evita profanas y vanas palabrerías, vanas conversaciones, vanas pláticas, vanas homilias, porque conducirán más y más a la impiedad.
y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. No de todos, sino de algunos, especialmente de los que no están muy versados en la palabra de Dios, de los que definen su fe por el internet, por los comentarios de la Biblia y no directamente por la palabra de Dios. Otro ejemplo, en 2 de Pedro capítulo 2, los versículos 1 y 2, Pedro nos advierte también de los falsos maestros que habrá entre nosotros. Dice de esta manera, 2 de Pedro capítulo 2, versos 1 y 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Encubiertas con falsas homilias, falsas conversaciones, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos, no todos, pero muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Otro ejemplo, aquí mismo en 2 de Pedro capítulo 2, los versos 17 al 20, Pedro nos habla del carácter de esos falsos maestros y de cómo influyen en los demás. Dice en los versos 17 al 20, estos, hablando de esos falsos maestros, son fuentes sin agua. Son maestros de la Biblia, pero no tienen Biblia. Son predicadores de la palabra de Dios, pero no tienen a Dios. No tienen palabra. Son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas conversaciones, infladas y vanas homilias, hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Y aquí hago un pequeño paréntesis para mostrarles que la meta del compañerismo es que la gente conozca a Dios. Pero no todos los que conocen a Dios hacen lo bueno. Dice aquí en el versículo 20, hablando de los falsos maestros, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, por leer la Escritura, conocieron a Dios, pero volvieron a enredarse en las contaminaciones del mundo y fueron vencidos. Y su postrer estado vino a ser peor que el primero. Ese es el problema. Todos estos ejemplos, y hay muchos más, nos llevan a entender la demarcación, o sea, los límites del compañerismo. ¿Qué dice 1 Corintios 15:33? No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No dice que las conversaciones
todas las conversaciones son malas. Hay buenas conversaciones, pero dice que las malas corrompen las buenas costumbres. Tampoco dice que no debes tener amigos, sino tan solo nos advierte las malas conversaciones, las malas compañías, las malas asociaciones, las malas amistades. ¿Qué hacen? Corrompen las buenas costumbres. Por último, para llegar al propósito sencillo de nuestra lección de hoy, necesitamos enfocar el designio del compañerismo. Hemos hablado de la definición, hemos hablado del dominio, hemos hablado de la demarcación y ahora necesitamos hablar del designio, o sea, el propósito del compañerismo. Está en el verso 34, pero ya se me acabó el tiempo. De manera que esto, si Dios permite, lo veremos la siguiente ocasión. Que Dios les bendiga. Terminemos nuestra participación de cantos, hermanos. Vamos a acompañar a nuestra hermana Ana Lidia. Vamos a cantar. Hay momentos en que las palabras no alcanzan para decirle tantas cosas que quisiéramos decirle a nuestro Dios. Cante. Hay momentos que las palabras no alcanzan
Pues qué lástima que ya se acabó. Bueno, ojalá que hayan disfrutado, ojalá que los cantos hayan inspirado su mente, hayan inspirado su corazón para alabar a Dios, para servir a Dios. Y la predicación de la palabra también. Ahora estamos con el asunto del compañerismo. Y la próxima semana, si Dios permite, vamos a ver el propósito. Para mí, este último punto es el más importante, porque es el que sigue. Y porque vamos a ver qué quiere Dios. ¿Por qué quiere que hagamos amistad? Hay un pasaje en el libro de Lucas donde el Señor Jesús dijo que debemos hacer amigos. Hacer amigos, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Hermanos y amigos, nos vemos la próxima ocasión. Que Dios les bendiga.